Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, gracias por conectarse. Bueno, acá con Rodrigo coordinando el cuarto Ateneo Bibliográfico del Grupo GESAR del año, así que todo un desafío y un honor hacerlo. La verdad que como siempre decimos, nos gusta mucho hacerlo, la pasamos muy bien, es muy relajado. Eh, Así que bueno, agradecemos a todos los que se han conectado durante bueno, esta jornada. Algunos están de viaje, como Rodri, que está de viaje ahora a una jornada, creo que Maina también, se van a encontrar por ahí. Y nosotros nos quedamos en casa, no vamos a ninguna lunch ni cosa rara. Así que bueno, gracias por conectarse a todos. Un grupo de amigos como siempre. Hoy vamos a presentar el grupo de la Comisión de T2T y Remisión. Bueno, van a hablar Lucía Zárate, va a hablar Luciana Casalla y Soledad Galvez, así que bueno, es un lujo. Y le paso, además que cumplimos un año ya coordinando, Rodri, recién me doy cuenta, mirá, noviembre. Así que bien ahí. Es Desmuteate, Rodri, verdad. ahí está. Y bueno, seguís vos. Bueno, no, agradecerle a todos los colegas que están, sí, como el camino a un evento, pero bueno, por suerte esto de la virtualidad como que nos permite estar en varios lados. Bueno, es un gusto presentar a las tres colegas, a Lucía Zárate, que va a comenzar con este Ateneo. Lucía Zárate es médica reumatóloga, tuve la suerte de que nos formamos juntos en la SAR, fuimos compañeros, bueno, al igual que Luciana, con Luciana Casalla, que además compartimos la ciudad donde nos formamos. Y bueno, y Sole que ya nos acompaña, es el segundo que nos acompaña, así que ya es parte del grupo. Así que bueno, va a empezar Lucía Zárate, es médica reumatóloga, ella está en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, médica reumatóloga del Hospital Sommer. Así que Lucía. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el artículo que elegí es sobre T2T. Voy a hablar un poquito de T2T relacionado con el riesgo cardiovascular en la artritis reumatoidea, por ahí no tanto sobre el tratamiento de la hernia en sí, que es por ahí lo que estamos más acostumbrados a leer cuando hablamos de T2T. Como bien sabemos, la artritis reumatoidea per se tiene un aumento del 50% del riesgo cardiovascular con respecto a la población general, y además, si a eso le sumamos la presencia de factores de riesgo convencionales, como la hipercolesterolemia, la obesidad, el tabaquismo y la hipertensión, ese riesgo se hace mayor. Entonces, me pareció interesante este artículo que hablaba de la implementación de una estrategia de T2T actuando sobre los factores de riesgo cardiovascular y la esclerosis clínica y subclínica en pacientes con artritis reumatoidea. Para ello, el objetivo fue evaluar la intervención sobre estos factores de riesgo y cambios estructurales vasculares, comparando una estrategia de intervención T2T versus el seguimiento habitual. Para ello se incluyeron pacientes menores igual a 70 años, de acuerdo a que cumplan criterios ACR del 87, excluyeron pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular previa, como infarto, ACV, amputación, por isquemia arterial, claudicación intermitente, angiopastía o EPAS coronario, y aquellos que tuvieran enfermedad renal, definida por un filtrado glomerular menor a 40. Durante las visitas lo que hicieron es 2 veces al año, mediciones de laboratorio de rutina, medidas antropométricas. En forma anual lo que se midió es el grosor de la íntima media carotidia por 2 observadores diferentes, y se definió como placa aquella lesión focal de 1 milímetro más con una protrusión hacia la luz del vaso. El tratamiento de la artritis reumatoidea quedaba a cargo del reumatólogo, a cargo del paciente, no estaba protocolizado, y la actividad se midió mediante DAS 28 litros. Se dividió a los pacientes con una randomización 1 a 1 en 2 grupos. El grupo de seguimiento habitual, donde el médico tratante era el que quedaba a cargo de la decisión terapéutica con respecto a la enfermedad cardiovascular, si es que la tuviere, y recibía todos los resultados de los estudios realizados en las visitas y unas recomendaciones por escrito, pero la última palabra sobre la conducta a tomar con el paciente quedaba a cargo del médico tratante. En cambio, en el grupo de T2T, el tratamiento se hacía de acuerdo a un protocolo predeterminado, donde
Aquellos que tuvieron una tensión arterial mayor a 140/90 recibían un tratamiento antihipertensivo, inicialmente con perindopril. Si no respondían, se agregaba indapamida o bloqueantes cálcicos. De tratamiento hipolipemiante con atorvastatina o ezetimibe, de acuerdo que tuviera un LDL mayor a 3 milimoles por litro, una polipoproteína B mayor a 0,9, o triglicéridos mayores a 2,2. Si tuviesen solamente triglicéridos elevados, se daban fenofibratos. Se indicaban cambios en el estilo de vida y en la dieta en aquellas mujeres que tuvieran un HDL menor a 1,2 u hombres menor a 1, y un BMI mayor a 25. Y en aquellos pacientes que fueran tabaquistas, se los enviaba un programa de cesación tabáquica. A aquellos que tuvieran una hemoglobina glicosilada mayor a 48, también se les indicaba tratamiento con metformina, y en caso de fallar, se agregaban otros tratamientos. Los endpoints, había endpoint primario y secundario. El endpoint primario fue la progresión del grosor de la íntima media carotidia. Se hace una medición basal y en forma anual, y se compara un seguimiento a los 5 años. Y después los secundarios eran muertes por causas cardiovasculares, y la ocurrencia de IAM no fatal, stroke no fatal, bypass coronario, intervención coronaria percutánea, revascularización por enfermedad arterial aterosclerótica o amputación relacionada con lo mismo, entre el inicio y a los 5 años de seguimiento. Para ello en total se randomizaron 320 pacientes, de ellos 158 se asignaron al tratamiento habitual y 162 al T2T. Completaron el estudio 149 en el seguimiento habitual y 156 en el grupo de T2T. Los resultados fueron: no hubo diferencias en la medida de la ATA sistólica entre ambos grupos, no hubo diferencias en la medida de la hemoglobina glicosilada en el seguimiento a los 5 años, sí hubo diferencias en los niveles de LDE en favor del grupo de T2T, con una P significativa. No hubo diferencia basal entre el grosor de la íntima media carotidia entre los dos grupos, pero sí hubo una mínima en la reducción de la progresión del grosor a los 5 años entre ambos grupos, con una P significativa, con una progresión de 0.023 milímetros para el T2T y 0.045 para el seguimiento habitual. Y no hubo valores en los valores absolutos del grosor de la íntima media a los 5 años. Durante los 5 años de seguimiento, la actividad de la R fue bien controlada, había una media de edad 28 de 2,4 para los dos grupos, y la única diferencia en cuanto al tratamiento en general, tanto tratamiento para las comorbilidades como para la artritis reumatoidea, fue en la utilización de las estatinas, donde había más utilización en el grupo de T2T con respecto al seguimiento habitual. En total, hubo 7 muertes en el grupo de seguimiento habitual y 5 en el T2T. De estas fueron 3 por causas cardiovasculares en el seguimiento habitual, y no hubo ninguna en el grupo de T2T con una diferencia significativa. Con respecto a los eventos cardiovasculares, hubo 11 eventos cardiovasculares en total, de ellos 9 fueron el primer evento. De estos, 7 se reportaron en el grupo de seguimiento habitual y 2 en el grupo de T2T, con una P significativa. Como conclusión, las conclusiones a que llegaron fue que una disminución en la progresión aterosclerótica subclínica, aplicando la estrategia de T2T, una reducción en la aparición del primer evento vascular, por medio de esta estrategia, que la progresión del engrosamiento de la íntima media carotidia entre grupos fue de un 50% en favor del grupo T2T en términos relativos. Habla de términos relativos en realidad por la baja N, porque en términos absolutos el número era muy pequeño. Y los pacientes de alto riesgo fueron tratados de acuerdo al T2T, se estabilizó esta velocidad de progresión del engrosamiento de la íntima media. Y la conclusión final a la que llegan es que este estudio respalda que el enfoque de T2T sobre los factores de riesgo cardiovascular tradicionales sujetos con AR, bien controlado, es favorable. Con respecto al estudio, ellos después hacen algunas críticas al estudio. El periodo de reclutamiento fue entre el 2011 y el 2012, entonces hacen referencia a que la medición del engrosamiento de la íntima media carotidia por ahí fue un endpoint blando, porque para cuando ellos publican el estudio, dicen como que hay métodos más modernos y más adecuados por ahí para hacer un seguimiento, pero que bueno, al momento de realizar el estudio era lo mejor de lo cual se disponía. Dicen que los datos que ellos tienen por ahí difieren en algunas cosas con respecto a estas cohortes, porque incluyeron
pacientes con una actividad de la R mucho más controlada, entonces tenían menos inflamación. Se excluyeron prácticamente todos los pacientes de alto riesgo, entonces también era esperable que el riesgo fuera menor. Y bueno, y también hace una crítica a la baja N, y dice que para corroborar algunos datos que no les dieron significativos, habría que hacer un estudio con más pacientes. Perfecto, muy bueno. Lu, no sé Gracias, Lu. si lo dijiste al principio, el artículo donde se publicó, porque me lo perdí. Ay, perdón, En el en Annals. apuro me puse a leer. Es de un Annals, bueno, yo te lo digo que ya tengo la cita. Es de un grupo holandés, este artículo es del 2019, de un Annals and Rheumatic Disease. Ok, perfecto. Ahí está, no lo había visto. Perfecto. Gracias. Ahí está. Bueno, quien quiera preguntar, que se desmutee y Ahí bueno, está está abierta Javi, la si querés. discusión. Javi, Javi. la mano. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, felicitaciones, excelente el trabajo. No me llama a pesar de las limitaciones que mencionaste de este trabajo, no me llama la atención que el Treat to Target le haya dado favor en lo cardiovascular, porque justamente la aplicación de T2T en AR surgió un poco de la aplicación en pacientes con diabetes o enfermedades cardiovasculares, que tenemos formas más objetivas de demostrar mejoría y más, digamos, podemos medir objetivamente muchos parámetros mejor que la misma R, ¿no? Lo interesante sería hacer el Treat to Target en AR, o sea, hacer el Treat to Target en AR para ver el efecto, que hay estudios, ¿no? Para ver lo cardiovascular. Pero creo que a pesar de las limitaciones, la N baja pudieron demostrar que el Treat to Target en lo cardiovascular mejoró. Era solamente aportar eso, pero está bueno el trabajo. Gracias. Perfecto. Sí, bueno, de hecho Gracias, hay Javi. un trabajo, una presentación oral del EULAR de este año, bueno, está en la revista Annals, de un trabajo chino que evalúa el Treat to Target a 5 años, seguido por el riesgo cardiovascular, macheado por una población, digamos, sana, y les dio tal cual, que la remisión larga, digamos, la remisión prolongada, impacta sobre el riesgo cardiovascular a 5 años. Sí. Es decir, esos pacientes Hay tuvieron... un 50% que reduce el riesgo cardiovascular. Exactamente, esos pacientes con remisión prolongada tuvieron el mismo exceso cardiovascular que la población general. Claro. Independiente del tratamiento, o sea, independientemente de qué tratamiento tenían, o muchos estaban con Independientemente del anti-TNF. tratamiento, utilizando el Treat to Target para lograr remisión, lograr la remisión prolongada. Y lo otro que vieron es que el HAQ elevado en basal estaba relacionado negativamente, obviamente, con el riesgo cardiovascular. Pero es un poco lo que decía Javi, ¿no? Tal cual, está bueno. Bueno, Sí, viste que este año en EULAR, bueno, en ACR ahora presentaron los datos finalmente de los del Oral Survival con el tema de los niveles del CHAC y riesgo cardiovascular, y una de las postulaciones era que los anti-TNF, digamos, el problema que tienen los JAK es que los anti-TNFs podrían ser estabilizadoras de la placa aterosclerótica y que los JAK no, y ahí podría tener el problema de los anti-JAK de no tener, digamos, ese efecto tan cardioprotector como sí se ve en las poblaciones que reciben niveles del TNF. Claro, tal cual. Está bueno. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo, hacer una consulta? Muy bien. Bueno, pasamos a la segunda. ¿Vos, Luciana, vas a hacer? Sí, voy yo. Salud. Bueno. Ahí estoy compartiendo. Nuevamente la voy a presentar. Luciana Casalla es médica. Ella es médica reumatóloga de acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como ya les dije, se formó en La Plata. Trabaja actualmente en el Centro Médico Genea de acá de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, y también tuvimos la suerte de compartir con AR, con Luciana, muchos proyectos. Ya estamos poniendo viejos. Sí, son muchos años, Rodri. Yo me callaría un poco más la boca. Ya nos echaron de ser años de facultad. una pauta. Cortemos ahí porque Ya no somos Sí, tan porque sí. jóvenes, eso es malísimo. Ya no somos ni ser jóvenes, es verdad. Ya no somos las generaciones más chicas, hace rato. Bueno, gracias Lu.
Gracias por la presentación, bueno, y por la oportunidad de presentar este artículo. Yo también elegí un artículo que se ve bien ahí, ¿no? Sí. Elegí un artículo que tiene que ver con el T2T, en este caso, el título es, bueno, un enfoque moderno de tratamiento resulta en una baja actividad de la enfermedad en el 90% de las pacientes embarazadas con AR, es el estudio PRECAR. Esto fue publicado este año en un Annals también, por el grupo holandés donde está Joanna Hasses del Hospital de Rotterdam. Bueno, la actividad elevada de la enfermedad sabemos que disminuye la fertilidad y que aumenta el riesgo de complicaciones en el embarazo en pacientes con AR. La AR per se constituye un factor de riesgo que es independiente para bajo peso al nacer. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral, tanto solos como en combinación con DIMAR sintéticas, constituyen elementos claves, como ya sabemos, en el enfoque de lo que es el treat to target, y la mayoría de los mismos son considerados para su utilización seguros en el embarazo. Este es un gráfico, que en realidad es una tabla, que no está en el artículo original, sino en un artículo de la bibliografía, que me pareció bueno porque es un review de las últimas recomendaciones de la EMA para lo que es el tratamiento biológico en pacientes embarazadas, y lo que vemos acá es que de los 4 anti-TNFs que están dentro de este paper, el adalimumab, el etanercept y el infliximab, la EMA los considera como drogas que se pueden usar solamente si son claramente necesarias, o sea, con una gran necesidad, mientras que el certolizumab pegol, que todos sabemos que ya está aprobado, se puede utilizar si es clínicamente necesario. Volviendo al artículo que elegí, una desventaja de estos medicamentos es que durante el embarazo se transportan a través de la barrera placentaria a la circulación fetal, lo cual ocurre a partir de la semana 18 o 16 de gestación. Por ello, tanto EULAR como ACR recomiendan discontinuar el tratamiento de los anti-TNF antes del tercer trimestre de gestación, a excepto del certolizumab pegol. Actualmente, el efecto de suspender estos medicamentos sobre la actividad de la enfermedad no está bien establecido, como tampoco cuál es la estrategia terapéutica a seguir hasta el término del embarazo, y la eficacia del T2T fue demostrada en múltiples estudios en población no gestante, pero si la misma es similar en pacientes embarazadas todavía es desconocido. Por ello los autores se plantearon como objetivos de este trabajo evaluar la factibilidad de un enfoque T2T para alcanzar remisión o baja actividad de la enfermedad en pacientes con AR que están en plan de embarazo o que ya están cursando embarazo, y como objetivos secundarios determinar cuál es el porcentaje de pacientes que requieren terapia anti-TNF durante el embarazo, e investigar cuáles son los efectos de suspender los anti-TNF durante el embarazo sobre la actividad de la enfermedad. Bueno, para ello diseñaron un estudio prospectivo. Los pacientes provienen de una cohorte de pacientes que es la cohorte PRECARA, Preconception Counseling in Active Artritis Reumatoidea, que es una cohorte que incluyó pacientes entre el 2011 hasta el 1 de octubre del 2020, o sea, terminó hace muy poco de incluir pacientes. Las pacientes tenían que tener idealmente deseo de embarazo, o sea, estar en búsqueda activa de embarazo, habiendo suspendido el tratamiento anticonceptivo y demás, o también se incluían cuando estaban embarazadas para este estudio. Y tenían que tener para esta evaluación al menos una evaluación postparto. Las visitas en este protocolo del estudio se hacían, en realidad en el protocolo de la cohorte, se hacían cada 3 meses preconcepcional. O sea, una vez que la paciente ingresaba al estudio, se le hacía la visita de inicio, luego cada 3 meses hasta que lograba embarazo, luego durante el embarazo una visita trimestral, y posteriormente al parto a las 6, 12 y 26 semanas. Y las evaluaciones que se hacían en cada visita, bueno, era recuento articular, autocuestionarios, distintas evaluaciones de la actividad de la enfermedad, se extraía sangre para laboratorio y se definía el tratamiento, porque esto era a través de una estrategia T2T. ¿Cuál era ese protocolo de tratamiento planteado? Era un T2T obviamente modificado por el estado de embarazo o de próximo embarazo de la paciente, que era iniciar con sulfasalacina o hidroxicloroquina, y en caso de no alcanzar los objetivos del T2T, progresar a prednisona hasta un máximo preferentemente de 7,5 por día, y o anti-TNF, que era preferible el certolizumab, pero que podía ser cualquiera de estos que nombré previamente. Bueno, los pacientes suspendían los TNF según las recomendaciones del EULAR,
antes del tercer trimestre, excepto el certolizumab, que se podía continuar hasta el fin de la gestación, y en ese momento que se suspendían, el médico que lo evaluaba consideraba si rotaba prednisona o certolizumab pegol, o quedaba sin anti-TNF, sobre todo en los pacientes que tenían remisión profunda. En este caso de las pacientes embarazadas de este estudio, la evaluación de la actividad se realizó a través del DAS28 PCR3, o sea, PCR de 3 variables, que no consideraba la escala de valoración global del paciente, porque en un trabajo previo ha demostrado una mejor performance en pacientes gestantes sanas, digamos, sin AR, así que bueno, por eso se eligió este índice. Bueno, por otra parte, estos resultados del estudio PRECARA se compararon con otra cohorte de pacientes que había llevado a cabo el mismo grupo en Holanda, pero que era 10 años antes, que es la cohorte PARA, Pregnancy Induced Amelioration of Rheumatoid Arthritis, que en realidad es una cohorte que ellos habían desarrollado para evaluar cuál era el impacto o la influencia de la artritis reumatoidea en lo que es, del embarazo en lo que es la actividad de la artritis reumatoidea. Es una cohorte que había incluido pacientes entre el 2002 y el 2009, y el diseño del estudio en cuanto a las visitas y demás era totalmente similar. En este caso, las visitas eran a domicilio y el tratamiento dependía del reumatólogo tratante, o sea, no era un tratamiento T2T, porque de hecho en ese año, en 2002, todavía no se había desarrollado ni siquiera el concepto del T2T. Y como análisis estadístico, se realizó una descripción de las variables, un análisis de las categóricas y continuas, dependiendo cuál sea qué método se utilizaba. Se consideró significativo una P menor a 0.05, y las diferencias de actividad entre las cohortes, a través del tiempo y de las evaluaciones, se evaluó por un modelo lineal mixto. Bueno, como resultados, lo que es la cohorte PRECARA estaba conformada por 309 pacientes con artritis reumatoidea, pero de ellos se incluyeron para el análisis de este estudio 184 pacientes, porque solo ingresaban para el análisis aquellas pacientes que habían logrado embarazo. Por otra parte, la cohorte PARA, que es la cohorte histórica, constaba de 253 pacientes. Y acá, bueno, en la tabla 1 vemos las características poblacionales. Lo que vemos es que, en este caso, la edad promedio del parto fue similar entre las dos cohortes, y el porcentaje de nuliparidad previo también. Pero después en las otras variables hubo diferencias, como por ejemplo en la mediana de la duración de la enfermedad al ingreso a la cohorte, que para la cohorte PRECARA fue de 6 años, para la PARA fue de casi 5 años, 6 con 8, casi 7, y para la PARA casi 5. El 28% de la cohorte más nueva solamente era erosiva, mientras que el 63% de la cohorte histórica era erosiva. Tenían un factor reumatoideo positivo y o ACPA positivo, un 89% de la cohorte PRECARA versus un 71% de la cohorte PARA. Bueno, tenían una mínima diferencia, pero significativa en lo que eran los años de educación, y sí había una diferencia significativa en la cantidad de DIMARS previas que habían recibido, siendo mayor el número de DIMARS, ya sean sintéticas o biológicas, en la cohorte PRECARA versus en la cohorte PARA. Después, en cuanto al tipo de drogas que se utilizaban, acá están todas las drogas y todos los, digamos, los puntos en el tiempo de las evaluaciones de la cohorte PRECARA. Lo que vemos que los 3 fármacos más utilizados en esta cohorte fueron la hidroxicloroquina, la sulfa y la prednisona. En menor medida la azatioprina también. Obviamente durante toda la gestación ningún paciente recibió ni leflunomida ni metotrexato. 6% de todos los pacientes no recibieron ningún tratamiento en esta cohorte. Eso era, a criterio del médico, también por el grado de actividad, y también se consideraba el deseo del paciente, ¿no? Se hacía como una decisión compartida. En el tercer trimestre la dosis promedio fue de prednisona de 5 miligramos, de hidroxi de 200 y de sulfa de 2 gramos, y el 19% de los pacientes de esta cohorte utilizaron en algún momento del embarazo dosis de prednisona mayores a 7.5 miligramos, o sea, habían tenido un flare que así la justificaba, ¿no? Después, en cuanto a la terapia biológica, el biológico más utilizado fue, que era esperable, el certolizumab pegol, y también en otros casos el adalimumab, el etanercept y el infliximab. Lo que sí vemos, es que en el tercer trimestre de gestación, según las recomendaciones EULAR, los pacientes
excepto el certolizumab, suspendían los otros biológicos, a excepción, bueno, de estos 6 pacientes ahí que no sé qué pasó, pero bueno, la mayoría habían suspendido siguiendo las recomendaciones de EULAR. Con respecto a este tratamiento biológico en la cohorte precara, el 47.3% de los pacientes utilizaron anti-TNF, más frecuentemente certolizumab pegol. 26 pacientes suspendieron el anti-TNF durante el embarazo, 4 de ellos tenían nada, lo suspendieron a las 18 semanas, infliximab 7 pacientes con un promedio de suspensión de las 15 semanas, etanercept 13 pacientes con un promedio de suspensión de las 23 semanas, y el certolizumab también lo suspendieron 4 pacientes a las 35 semanas. Y de los que habían suspendido anti-TNF, el 65% utilizaron después prednisona en el tercer trimestre. Y 13 pacientes cambiaron el anti-TNF por el certolizumab. Después, en el tercer trimestre, 56 pacientes realizaban terapia anti-TNF, y de ellas el 62% estaba asociado a sulfasalacina y el menor porcentaje a otra droga. El 44% utilizaron, además del anti-TNF, o sea, una combinación de DIMAR, y los pacientes que no habían recibido anti-TNF en el tercer trimestre frecuentemente recibían una combinación de corticoides con otra DIMAR. Y en cuanto a la cohorte para, o sea, la cohorte histórica, de los 253 pacientes incluidos, el 41% de los pacientes no recibió terapia de DIMAR en el embarazo, o sea, contra el 6% que dijimos de esta cohorte que sí, que no había recibido. El tratamiento se mantuvo estable en todo el periodo de gestación, ya que bueno, el 85% de los pacientes fue similar en la etapa pregestacional y el primer trimestre. Los tratamientos más frecuentes que se usaban en esa cohorte para eran prednisona y sulfasalacina, y seguido mucho más lejos por hidroxi y azatioprina. La dosis, en este caso, de prednisona mediana fue de 7.5 miligramos, o sea, un poco mayor a la dosis promedio en la cohorte precara, que era de 5. El 70.6% de los pacientes requirió dosis mayores a 7,5 en algún momento del embarazo, que este número también supera ampliamente el de la cohorte precara. Y no se prescribieron, obviamente considerando la época, biológicos durante el embarazo ningún paciente. Bueno, después en estos gráficos, acá lo que vemos es el gráfico de la actividad de la enfermedad en cada una de las visitas, y lo que podemos ver es que hubo una menor actividad y en forma significativa en todos los controles temporales, digamos, de los pacientes, de la cohorte precara con respecto a la cohorte para. Por otra parte, también podemos ver cómo en la cohorte para, al inicio del seguimiento, los pacientes tenían una actividad que fue bajando hasta el final del embarazo, para luego realizar un flare posterior al parto. Que en realidad el objetivo de esta cohorte para, del trabajo que se realizó a través de esta cohorte para, era eso, era ver qué pasaba con la actividad de la enfermedad en el embarazo. Y vieron eso, que el embarazo mejoraba la actividad de la enfermedad. De hecho, los pacientes tenían, como les conté previamente, un tratamiento estable, así que no parecía depender de eso. Por otra parte, acá también podemos ver, en este gráfico de barras, las distintas actividades de la enfermedad en los distintos momentos para las dos cohortes, y vemos, bueno, ya claramente, visualmente se ve que en la cohorte precara hay mucho más porcentaje de remisión y baja actividad que en la cohorte para, en todos los tiempos del tratamiento, y esto es estadísticamente significativo. Vemos también en este gráfico que en la visita de inclusión, los pacientes tenían una actividad más elevada que ya en la última visita pregestacional. O sea, no hay que olvidarse que ellos en la visita de inclusión empezaban a aplicar el T2T. Después, en cuanto al uso del anti-TNF y actividad de la enfermedad, no hubo diferencias significativas en el tercer trimestre entre los pacientes que rotaron de TNF a certolizumab, que utilizaron el certo en todo el embarazo, que suspendieron anti-TNF y rotaron a prednisona, o que suspendieron anti-TNF y no le dieron nada más al paciente, o sea, el paciente quedaba con lo que tenía previamente. La actividad de la enfermedad no varió entre pacientes con y sin anti-TNF durante el embarazo. Y por último, la actividad de la enfermedad posparto, que ya sabemos que habitualmente puede haber una reactivación. Los pacientes precara no presentaron reactivación severa de la enfermedad posparto versus un 5.7 de la cohorte para que sí habían presentado, y esto es estadísticamente significativa la diferencia, y un 12.2% sí tuvieron una reactivación moderada, que bueno, también fue numéricamente menor, pero no significativa con respecto a la cohorte para.
Por último, bueno, la discusión, ellos, más o menos van haciendo un reconto obviamente de todo el trabajo, dicen que es el primer estudio en evaluar un enfoque T2T en pacientes con AR en plan de embarazo o que están embarazadas. El inicio del embarazo en una actividad baja de la enfermedad o en remisión es posible al aplicar el T2T, y casi el 80% de los pacientes en la cohorte precara estaba al menos en actividad baja de la enfermedad en la última visita pregestacional. Y también ellos demostraron que aplicando la estrategia T2T, la mayoría de los pacientes alcanzaron la actividad baja de la enfermedad o remisión durante el embarazo, y esto continuó posparto. Aproximadamente la mitad de los pacientes alcanzaron la actividad baja o remisión utilizando solamente DIMAR o prednisona. Recuerden que casi un 50% solamente estaba en terapia biológica y eran pacientes evolucionados. El porcentaje de pacientes utilizando prednisona en el embarazo fue comparable a la cohorte para, pero las dosis fueron un poco mayores en la cohorte para. No se observó una diferencia significativa en la actividad de la enfermedad en pacientes con y sin anti-TNF, y ningún paciente de la cohorte precara presentó una reactivación severa de la enfermedad posparto. Persistieron en un nivel de actividad similar al de todo el embarazo. Como limitaciones, que también, como el estudio que presentó Lu tiene este estudio y tienen todos, obviamente la comparación con una cohorte histórica tiene sus sesgos, y aparte había algunas diferencias significativas en las cohortes demográficas, de tratamientos previos y demás. También, puede haber un sesgo de selección, considerando que este es un centro de referencia especializado, digamos, donde llegan obviamente pacientes que muy probablemente tengan niveles más severos de enfermedad. Pero por otra parte también es real que se incluyeron pacientes con AR que lograron embarazo, con lo cual uno podría evaluar que los pacientes para lograr embarazo tienen que tener menores grados de actividad, porque justamente la mayor actividad de la enfermedad se asocia a mayor tiempo para lograr embarazo. Pero esto en realidad ellos hacen una aclaración en el trabajo en donde ponen que fuera de este trabajo calcularon cuál era el DAS28 promedio de las pacientes que no ingresaron a este estudio de la cohorte porque no habían quedado embarazadas, y en realidad tenían un DAS28 menor a 2,6 de promedio. Así que este punto para este estudio, digamos, no tendría peso. Como conclusión, los autores demostraron que un enfoque T2T permite alcanzar la remisión o baja actividad de la enfermedad en el 90% de las pacientes embarazadas con diagnóstico de artritis reumatoidea, por lo cual debemos aspirar a estos niveles de actividad al tratar este grupo de pacientes, independientemente de las restricciones obvias del tratamiento por la gestación. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto eran unas cosas que decía el trabajo, que las anoté por las dudas. Muy bien, perfecto. Muy bien, Lu. La verdad que es súper interesante, re bien presentado. Fíjense, ahora le doy la palabra a Rodrigo, pero la importancia del T2T, ¿no? Más allá del tratamiento en sí. Totalmente. Cómo se ven las dos cinéticas del DAS28, cómo comenzaban más arriba en el DAS28 en la era... La cohorte para. Sí, en el corte para pre-2T, que fue en 2008. Pre-2008. Pre-T2T, claro. Exacto. Creo que Rodri quería hacer una pregunta, después le paso a Javi si quiere. Sí, ahí está. Lu, Rodri. Dos preguntas. Una, ¿sabés si compararon? En realidad se sabe que la condición durante el embarazo, durante la gestación, hay un estado, digamos, donde hay un aumento de la tolerancia inmunológica, por lo tanto hay un estadio autoinflamatorio de por sí en el embarazo. Sí. Y si hubo una comparación, por ejemplo, de los DAS28 de los pacientes embarazadas con alguna otra cohorte, o si tenés conocimiento, que macheada, de decir, son en realidad menores los DAS28 de la embarazada ya de por sí, por esta situación de embarazo, básicamente. Claro, eso digamos, ellos lo vieron en el estudio previo, digamos, en la cohorte para. Vieron, el objetivo del estudio de la cohorte para, donde todavía no existía el T2T, fue ver cómo influía el embarazo en la actividad de la enfermedad. Bien. Y en ese estudio lo que hicieron fue tomar pacientes embarazadas sin AR, como para ver cuál era el mejor índice de actividad a aplicar, o sea, considerando las variables que variaran no por la enfermedad, sino por el embarazo. Ahí se dieron cuenta que era el DAS28 PCR de 3 variables, y después lo aplicaron a este estudio en la cohorte para. Y lo que vieron fue eso, que vos viste, ¿te acordás del gráfico? Que empezaba teniendo una actividad, creo que era 3,7 o 3,8, ¿no?
y después bajaba, o sea, no era una disminución que uno lo ve en la práctica, no era una disminución de un punto 1.2 o muy significativa, pero bajaba, y después del parto volvía a subir, que eso es lo que ellos querían demostrar con ese estudio previo. Y la segunda pregunta, y ya no te jodo más, es, ¿sabes si evaluaron, por ejemplo, en los pacientes que recibían certolizumab? No me acuerdo bien, me dijiste que era de Holanda. Si algunos, Sí, algunos de tuvieron Rotterdam. algunos problemas con el tema vacunación o reactivación, por ejemplo, si algunos le hacían BCG, eso hubo No. algunos reportes de pacientes que recibían. No lo comunica el artículo ni el anexo. Gracias, No, Lu. no te lo puedo contestar porque no lo sé, no lo dice. Muy bueno, Lu, el trabajo. Excelente. Javi, ¿querías hacer un comentario? Sí, Luciana, muy lindo el trabajo. ¿Cómo andas, Javi? Bien, yo me quedó una duda, porque acá, primero que es muy difícil comparar con una cohorte histórica, es una gran limitación, todo lo Sí. retrospectivo y todo. En la época, como José, que tenemos más años en la reumatología, cuando los pacientes se embarazaban, estaban felices porque decían que estaban bárbaros y querían estar siempre embarazadas, las AR, porque les iba bárbaro, ¿no? En el embarazo. Hoy empezaron a salir publicaciones que reactivan. Entonces hay un par de cosas que no me quedaron claro. Vos dijiste que el 19%, algo así, usaban corticoides. ¿Ese es el porcentaje de flare que tuvieron en el embarazo más o No, menos? el 19% habían necesitado aumentar la dosis de corticoide por encima del Pero 7,5. El claro. 40% usaban corticoide. Y el En porcentaje de uso era similar. ningún momento mencionaste qué porcentaje hacía flare en el embarazo y con las dos comparaciones de los dos grupos. No sé si eso En lo el hizo embarazo, claro, la corte precara en realidad tuvo una actividad estable durante todo el embarazo, no hubo flares. Hubo Bien. una, espérate porque eso lo digo en la última, espérate porque tengo acá el número, que no me lo acuerdo de memoria, No, pero pero eso avala un poco que eran pacientes con muy baja actividad y que sí, tenían totalmente. menos Bueno, chance de hacer. de hecho esa es una de las críticas que yo le hago, que o sea, eran pacientes con altos altos grados de remisión, de hecho hasta la corte para, que es la corte histórica, ya entraban con altas tasas de remisión que uno quizás en ese momento tampoco las veía. Pero bueno, eran centros especializados donde hacían un tratamiento muy focalizado al paciente, también puede ser por eso, habría que ver qué hubiera pasado si lo hubieran hecho, ¿no? Claro. Y por otro lado, los pre-cara, por otro lado, adoptaban una cosa que se suponía que era T2T, digamos, no sé si eso estaba protocolizado, que a todos le hacían lo mismo, pero Se lo ideal supone hubiera que sido comparar T2T en pacientes embarazadas. Lo ideal sería hacer dos grupos, pacientes embarazadas, que a uno le haces T2T y a otro no, y ves ves cuál es el outcome, ¿no? De todo sí. eso. Porque acá directamente en un solo grupo tenían que era T2T. Sí, en realidad estaba protocolizado y la idea era hacer un T2T modificado para el estado de embarazo. Por eso, bueno, empezaban con drogas como la hidroxicloroquina, que eso es una crítica que creo que le hacemos todos. Sabemos que la eficacia de la hidroxicloroquina en AR, y más en una AR con doble serología positiva y demás, nadie la elegiría como primera elección. Pero bueno, ellos le daban de primera elección o sulfo o hidroxi, y si el paciente no cumplía con la estrategia T2T, que era la remisión o baja actividad de la enfermedad, ahí se progresaba. Pero sí es real lo que vos decís, que no era un protocolo tan dirigido como el del T2T de no embarazada, sino que se progresaba a criterio del evaluador, que igual eran todos evaluadores del mismo centro porque fue unicéntrico este trabajo, y ahí se progresaba o a prednisona o a certolizumab pegol, o a biológico, ¿no? Pero se recomendaba siempre dentro de los anti-TNF iniciar certolizumab pegol. Pero sí, es verdad que no era una estricticidad que uno hubiese esperado, ¿no? En ese sentido, lo que es el T2T, sí, eso sí. Lo mismo con lo que decís vos de la remisión al inicio, viste lo mismo, porque en realidad uno en la práctica diaria no ve pacientes con tantas tasas de remisión. Claro, la enseñanza de esto aplicado a la práctica es que uno, cuando una paciente se embaraza, primero que tiene que estar en baja actividad en remisión para embarazarse, elegir ese paciente. Sí. Segundo, que uno trata de suspenderle todo fármaco posible, a pesar de que el Sertoli es seguro. Yo en la práctica también se lo suspendo si puedo, o le hago firmar un consentimiento, porque a ese paciente le pasa algo, por más que sea segura la droga, siempre uno está en riesgo. Pero bueno, un poco la enseñanza es eso. Lo ideal sería elegir pacientes de moderada o alta actividad o baja remisión y ver qué le pasa aplicando el treat to target, ¿no?
Sí, yo igual les iba a hacer una pregunta con esto que a mí me parece interesante porque uno también ve cómo usan los biológicos en el embarazo en otros lados, ¿no? ¿Ustedes qué hacen con los biológicos cuando se embarazan? Con el certolizumab, que es el único que en Argentina está formalmente aprobado, porque los otros yo creo que Por eso, yo por creo que decisión como unánime todos lo suspendemos, pero con el certolizumab que la ANMAT nos avala para indicarlo. ¿Ustedes lo suspenden? yo personalmente trato de suspenderlo, pero me fijo en la actividad de la enfermedad. O sea, el consejo es no embarazarse si tiene alta actividad de la enfermedad. Y si tiene mucho riesgo, la verdad que a veces no conviene el embarazo. Ese es el consejo, pero bueno, de ahí a la práctica. Claro, el tema es que a veces se embarazan con alta actividad de la enfermedad, Exacto, sí. exacto, Sí, ya sí, te vienen con eso. lo Sí. que sucede es eso, que no Yo siempre he mantenido podemos. alguno, ¿eh? No, y se embarazan se embarazan con Debo mucho confesar rechazo que he también. mantenido. Sí, sí. Que no siempre se puede programar un Siempre se embarazo, puede ¿no? programar un Habitualmente te embarazo, ¿no? aparece así, ¿no? Habitualmente te aparece así, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, yo opino lo mismo Pero sí, que yo Javi, opino que es que Javi, que suspender es toda la medicación posible. suspender toda la medicación posible. Hacemos lo mismo, seguro. Sí, sí, totalmente. Bárbaro. Bueno, muy bien, gracias Lu, excelente. Excelente. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Hola, Hola ya. Ahí está, Hola, ya. ahí. hola, ¿qué Ahí tal? está, ¿Cómo ahí. les va? Yo justo estoy en este momento con una paciente en estas situaciones, que es una paciente que viene haciendo inseminación justamente porque no era fértil, y durante el proceso de inseminación yo la mantuve con sulfa y corticoides porque tenía una actividad moderada, y con eso estaba bien, con 7,5 de prednisona. Fallan todas las inseminaciones y decide, en realidad digo yo que ya había pasado 1 año y medio, 2 buscando, y que teníamos que bajar los corticoides y progresar el tratamiento, y le indico certolizumab pegol ahora, con lo que empezó, y la paciente quiere seguir buscando el embarazo por vía natural, la cual no se lo prohibí porque por eso le indiqué el certolizumab, pero tengo la duda de qué voy a hacer si se embaraza por vía natural. Claro. Ninguno me da una idea. No, no, ahí está Bueno, muteado. ahí hay No, no, una, pero sí, ahí hay una relación ahí es una relación muy personal con tu paciente, una decisión compartida. El paciente tiene mucha actividad, pero el deseo de embarazo es más fuerte y el paciente quiere y no te lo va a impedir. O sea, me parece que estás más respaldada usando el certolizumab, que tiene evidencia, ¿no? En ese caso, es un caso muy especial y creo que podés indicarlo, me parece a mí. Tal cual. Iba a decir lo mismo, sí, claro. Yo tengo 2 pacientes embarazadas con certolizumab pegol, que la verdad que una ya venía en tratamiento y la otra se lo indiqué yo pregestación. La paciente es una paciente con factores de mal pronóstico, erosiva, que trabaja en el aeropuerto, está todo el día con la computadora y tiene los carpos destruidos. Así que considerando eso y con una decisión totalmente compartida, siguió el certolizumab y por suerte hasta ahora tuvo su embarazo, tuvo su niño, no tuvo ninguna complicación y por suerte no tuvo reactivaciones tampoco y no tuvo morbilidad, digamos, gestacional. Pero bueno, es como decían ustedes, es mucho cuidado y muy hablado. Tiene que ser un paciente, aplicar el T2T, la decisión compartida, digamos, básicamente. Sí, creo que todos tenemos experiencia en ese sentido. Recién acabo de ver hoy a la tarde una paciente que también estaba en remisión, se embarazó, suspendimos todo, estaba con etanercept y le tuve que reiniciar etanercept porque hizo reactivación, cosa que no quería, pero y ahora se lo acabo de suspender porque está entrando en el tercer trimestre. Así que sí, por supuesto, yo opino igual de suspender todo lo que se pueda y si es aconsejable, si se puede programar el embarazo con certolizumab, por supuesto. Bueno, genial, nos queda muy bueno, la verdad, linda discusión, muy, muy aprovechable todo. Nos queda Sole Galvez, que bueno, el último artículo, Soledad es reumatóloga del Instituto de Cardiología de Santiago del Estero y nos acompaña siempre los Ateneos. Si estás por ahí, es una mancha roja que aparece acá, Sole. Esa es Soledad, así que bueno. La mancha roja soy La yo. mancha Sí, roja. pido mil disculpas. Mañana termino el consultorio y me llevo en la computadora porque ya estalla. No sé qué le pasa. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, yo
a ver, ¿se ve ahí? Ahí está. Yo, al revés de las chicas, digamos, que han hablado sobre T2T, voy a hablar, he elegido un artículo sobre fatiga, y por supuesto tenía que incluir algo que meta la ecografía. Y este es un estudio sobre fatiga que ha sido presentado en la Clinical Rheumatology de este año, y se basan en que no hay una definición entre la asociación que no hay una definición de la asociación entre la fatiga y la actividad de la enfermedad. Entonces, la idea o objetivo del estudio es explorar en pacientes con artritis reumatoidea la relación transversal y longitudinal de la fatiga con evaluaciones subjetivas y objetivas de la actividad de la enfermedad. Bueno, ellos hablan sobre la fatiga como una sensación de debilidad, encontrándose también falta de energía y fatiga severa en más del 40% de los pacientes con artritis reumatoidea, lo que reduce notablemente la calidad de vida, y definen a la fatiga como una sensación de cansancio corporal total, desagradable, inusual, anormal o excesivo, desproporcionado o no relacionado con la actividad o el esfuerzo, y que está presente por más de un mes, que puede ser constante o recurrente, y que no se va fácilmente con el sueño o el descanso, y puede tener un impacto profundamente negativo en la calidad de vida de la persona. Hacen también un poco de referencias a la fisiopatología de la fatiga, que no está clara y que la mayoría de los estudios indican que es multifactorial. En una revisión reciente demuestran como predictores de la fatiga al dolor, la salud mental, la discapacidad y el sueño, mientras que la inflamación y la actividad de la enfermedad no parecerían tener un papel tan claro. Pero también remarcan que faltan estudios específicamente diseñados para estudiar biomarcadores inflamatorios de la fatiga. Otros estudios han demostrado que la reducción de la fatiga con terapia anti-TNF, lo que indica que los mecanismos mediados por citoquinas pueden intervenir en la patogenia de la fatiga. Además, también se describen que se descubrió que la inflamación sistémica activa mecanismos inmunomediados en el cerebro, y mencionan un estudio con resonancia magnética funcional que han demostrado patrones de conectividad de la fatiga que predijeron fatiga, dolor y disfunción cognitiva, lo que sugiere que el nivel de inflamación puede estar relacionado a la fatiga. En un estudio que exploraba la importancia de que los pacientes daban a los síntomas claves de la enfermedad, se encontró que la fatiga era el segundo síntoma en importancia, precedido antes por el dolor, y luego la fatiga se incluyó dentro de los 7 dominios de exploración del RAID, que es el impacto de enfermedad de artritis reumatoidea, y se considera nuclear en el estudio de los pacientes tanto en brote como en remisión. Y dado que no hay acuerdo sobre si la fatiga se asocia más a evaluaciones subjetivas y objetivas de la actividad de la enfermedad, dicen que hacen falta estudios de este tipo, y por eso hacen este estudio para capturar diferentes asociaciones con la fatiga. Entonces eligen un diseño longitudinal con seguimiento 1 año, explorando las asociaciones transversales y longitudinales entre la fatiga y los PROS, así también como evaluaciones clínicas de laboratorio y ecográficas para evaluar la actividad de la enfermedad. Y de una corte previamente descripta por ellos, incluyeron 208 pacientes que tenían artritis reumatoidea establecida con consentimiento firmado, y se anotó la duración también de la educación en años, que la han dividido en 4 niveles educativos, y todos estos pacientes iniciaban terapia biológica en el punto 0, digamos, descritos en porcentajes, que aquí los he puesto de mayor a menor, de arriba a abajo, digamos, y fueron examinados al inicio, luego al mes, 2, 3, 6 y 12 meses. Se utilizó la puntuación de la fatiga de 0 a 10,
para representar el nivel de fatiga. Además, a partir, digamos, como valoración del paciente, se evaluó el VAS del dolor, la actividad global de la enfermedad, el HAC, 2 preguntas sobre la escala catastrófica del dolor y el SF36. En cuanto al examen, la valoración del examinador, ha sido un examen clínico realizado por 2 enfermeras experimentadas, evaluando también el VAS de la actividad global de la enfermedad y recuento de 28 articulaciones inflamadas. En cuanto al laboratorio, se utilizó eritro-PCR y ellos suman además la calprotectina, que es un marcador inflamatorio recientemente introducido, es una proteína leucocitaria, que ha demostrado ser superior a otros marcadores y reflejan inflamación en pacientes con artritis reumatoidea, y ellos la han medido en plasma. Aquí en Santiago nosotros, los bioquímicos, digamos, evalúan la calprotectina en materia fecal, y lo hacen para enfermedad inflamatoria intestinal. No sé si en otro lado en el país la utilizan también en plasma. Bueno, en cada visita se han calculado los scores combinados de actividad, el DAS-28, los índices de actividad clínica y simplificada, el SEDAI y el SDAI, y además también evaluaron los criterios de remisión booleana ACR EULAR. En cuanto a la ecografía, ha sido un solo examinador experimentado, ciego, al laboratorio, al examen clínico, todo, usando una sonda de 7 a 13, con parámetros preestablecidos para Doppler. No han realizado actualizaciones del equipo durante todo el estudio, y utilizó una escala, evaluó, digamos, todo con una escala semi-cuantitativa de 0 a 3 según presencia, en escala de Grisis para valorar la hipertrofia sinovial y Power Doppler para evaluar la vascularización de la membrana sinovial. Se valoraron 36 articulaciones, incluyendo las 3 del carpo, las 5 metacarpofalángicas, segunda y tercera interfalángica proximal, codos, rodillas, tobillos, las 5 metatarsofalángicas y 4 vainas tendinosas, que incluían el cuarto compartimento extensor del carpo y los tibiales posteriores. En cuanto al análisis estadístico, utilizaron análisis de varianza para los basales de los PRO, las evaluaciones clínicas de laboratorio y ultrasonografía, a través de los cuartiles de fatiga, que han dividido en 4, de 0 a 2, 3 a 4, 5 a 7 y 8 a 10. Y además también se utilizaron para evaluar la asociación entre los niveles de duración de la educación y los basales de los PROs, del laboratorio, ecografía. La presencia de fatiga se definió con una puntuación mayor o igual a 4, y las asociaciones entre los cambios en las visitas de seguimiento, o sea, desde el mes hasta los 12 meses, estas asociaciones se exploraron mediante regresión lineal, ajustados a edad y sexo, y el cambio se definió según el valor inicial de la fatiga, y se tomó el cambio de la fatiga como una variable dependiente. Bueno, en cuanto a los resultados, la edad media de los 208 pacientes que ingresaron al estudio fue de 53 años, con una duración de la enfermedad de casi 10, el 80% fueron mujeres y anti-CCP positivos, y un porcentaje menor eran factores reumatoideo positivos, por varias razones, pero principalmente por falta de eficacia o intolerancia al biológico. Varios pacientes han ido abandonando el estudio, llegando a 160 al mes 12. Y con respecto a la duración de la educación, estuvo bastante repartida, pero la mayoría tuvo una educación de 12 años, y bueno, y luego ya el porcentaje aumentaba. Esto es importante porque a la hora de evaluar los resultados en el punto 0, en la línea de base, digamos, se vio que a mayor duración de la educación, el nivel inicial de la fatiga era menor, al igual que todos los PROs.
mientras que no se encontró ninguna asociación en cuanto a las valoraciones hechas por los examinadores, ni los resultados del laboratorio, ni la ultrasonografía. El nivel de fatiga media fue de 4.8 y cuando se evaluó la asociación de los PROS con los cuartiles de fatiga, se vio que hubo un aumento significativo de los PROS basales y una vez más no hubo ninguna asociación significativa con el laboratorio ni con la ultrasonografía. En cuanto al seguimiento, observaron que en cuanto a los cambios, todas las valoraciones, tanto las subjetivas como las objetivas, disminuyeron a lo largo del estudio, mostrando además que más del 60% de los pacientes mejoraron su puntuación en la fatiga. Y en cuanto a la valoración de las correlaciones transversales de la fatiga y las distintas evaluaciones, durante todo el estudio se demostró correlaciones sustanciales y altas entre las puntuaciones de la fatiga y las evaluaciones subjetivas. O sea, el EVA global del dolor y del paciente, del HAG, el SF36, dolor catastrófico y el recuento de las articulaciones dolorosas. Y sí se observó baja correlación con el EVA del examinador y nula correlación entre los niveles de fatiga y la calprotectina, la PCR, la ecografía y el recuento de las articulaciones inflamadas. La fatiga inicial predijo significativamente todos los PROS desde el inicio hasta la última visita. Sin embargo, una vez más, no hubo ninguna asociación entre la fatiga inicial y el recuento de las articulaciones inflamadas, ni el resultado del laboratorio, ni la ecografía. Por otro lado, sí se predijo un logro reducido para los scores combinados y también predijo la remisión booleana a los 6 y 12 meses. Sin embargo, no predijo remisión clínica, que lo he puesto en la anterior, que definía en remisión, o sea, no predijo remisión clínica en ausencia de, como ausencia, digamos, de articulaciones inflamadas, ni puntuación 0 en el Power Doppler. Ya en cuanto a la discusión, bueno, ellos van punto por punto, bueno, dicen que sí, que en este estudio observacional longitudinal de pacientes con artritis reumatoidea establecida, no hubo asociaciones consistentes entre las asociaciones transversales durante el seguimiento, entre la fatiga y las evaluaciones objetivas de la inflamación, mientras que sí hubo asociaciones sustanciales altas con los diferentes PROS. Sin embargo, cuando se refiere al cambio de fatiga, sí se asoció significativamente con ambas valoraciones, objetivas y subjetivas. Además, al parecer la fatiga inicial parece ser un predictor negativo para lograr remisión en los scores compuestos, como el DAS28, el CDAI y el SDAI. También mencionan que el nivel de fatiga se asoció de manera negativa con la duración de la educación. Hacen referencia a un estudio también que los pacientes informaron mejoría sustancial de la fatiga al iniciar la terapia anti-TNF. Y se sabe que la fatiga está altamente asociada a los PROS, y los PROS a su vez son una parte muy importante en los scores compuestos. Por lo tanto, estos scores pueden verse influenciados por los niveles de fatiga. El aumento del resultado de estos scores pueden dar lugar a tratamientos más intensos, y algunos estudios hacen referencia a ellos, algunos estudios que han demostrado que pacientes con artritis reumatoide y fibromialgia reciben tratamiento más agresivos con biológicos que los que no tienen fibromialgia, y ellos dicen que es por el resultado elevado de estos scores. Por lo tanto, ellos hacen referencia a que es de gran importancia tratar la fatiga y otras PROS que no están asociadas a la inflamación con otros enfoques alternativos de tratamiento. Vuelven a mencionar el estudio de la resonancia funcional que he mencionado antes para predecir la fatiga, el dolor y la disfunción cognitiva,
Y en este estudio han utilizado el DAS28 para medir inflamación. Lo que tiene es que el DAS28 mide las articulaciones dolorosas y mide también, incluye el VAS global del paciente, y este estudio muestra que la fatiga está altamente asociada a estos dos PROS. Por lo tanto, dicen que el estudio este estudio de la resonancia puede estar influenciado por medidas subjetivas. Después también nombran una revisión Cochrane que muestran mejoría de la fatiga al iniciar tratamientos con biológicos. Lo que no queda claro es que si estos tienen acción directa sobre la fatiga o si la mejoría es por una reducción de la inflamación, sobreactividad de la enfermedad u otro mecanismo. En este estudio ellos marcan que se encuentra el cambio de la fatiga durante el estudio que se relaciona con los PROS, las evaluaciones clínicas de laboratorio y ecografía, y por lo tanto, cuando se inicia el tratamiento con biológicos se reduce la inflamación y por lo tanto también así se reduce la fatiga. La falta de... muestran que sí ha habido falta de asociación entre la fatiga y las variables inflamatorias en cada una de las visitas, pero que sí ha habido asociación entre el cambio de la fatiga y las variables inflamatorias, que indican que la fatiga sí está respondiendo a la mejoría de la inflamación, incluso sin tener asociación de forma transversal. Por eso es que ellos agregan la calprotectina y la ecografía para aumentar la sensibilidad en el estudio objetivo de la inflamación y hacen referencia a que ellos pueden ser respaldo para estudios futuros. En cuanto a las debilidades, ellos reconocen que, hacen referencia a que tienen una sola pregunta sobre fatiga, pero a su vez dicen que esta pregunta tiene mucho peso porque es una pregunta del RAID. Otra debilidad que ellos dicen es que, es de un estudio de un solo centro, pero también argumentan que esto puede aumentar la confiabilidad de sus resultados y también aclaran que no han hecho grupo control porque el objetivo del estudio era explorar y no comparar. Entonces, ellos concluyen en que este estudio no encontró asociaciones transversales con niveles de fatiga e inflamación, evaluadas con medidas objetivas que incluían la calprotectina y la ecografía, mientras que la fatiga sí se asoció fuertemente con todos los PROS. También concluyen que los niveles de fatiga disminuyeron durante la terapia biológica con cambios asociados con los PROS y con las valoraciones objetivas. Por lo tanto, también refieren que la mejoría de la inflamación durante el tratamiento biológico produjo una reducción de la fatiga en pacientes con artritis reumatoide establecida, incluso sin estar relacionada con el grado de actividad inflamatoria. Muy bien, muy bueno. La verdad que sí. Antes de comentar algo, creo que Vicky pregunta en el chat, a ver si me escapó. Vicky, ¿estás ahí? ¿Quieres preguntarlo con micrófono? Si no, lo comento acá. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andan? Muy bueno, chicas, todo buenísimo. No sé, por ahí me perdí yo, porque hablan de calprotectina, pero la verdad no es un marcador que usamos mucho en AR y puede estar influenciado por el uso de AINES. No sé si vieron asociación con eritro y PCR, que son nuestros marcadores más estudiados por ahí. Hola Vicky, ¿cómo estás? En el estudio Hola. lo que marcan, digamos, es que no ha habido asociación, asociación objetiva, digamos, cuando ha habido cambio de la fatiga, digamos, con respecto al nivel inicial, sí ha habido modificación también del eritro y la PCR. No, si nombran los tres, o sea, los tres en general, la calprotectina, el eritro y la PCR. Ellos agregan la calprotectina como para aumentar la sensibilidad, digamos. Bien, bárbaro. Gracias, Oli. Javi, ¿querías comentar algo? Sí, yo tampoco sabía que usaba esta calprotectina sérica, en realidad en mi hospital, por ejemplo, la usan por enfermedad inflamatoria intestinal, como dijo Sole,
Lo que te quería preguntar, Sol, es si decía el porcentaje de estos pacientes que tenían fibromialgia asociada. Porque No, hoy, por ejemplo, hay un concepto hoy hay un concepto que es la R difícil de tratar, que para definir eso se basaron en una encuesta, muchos reumatólogos, y un 58% de esos reumatólogos opinaron que la fatiga no la consideraban para la R difícil de tratar, pero una vez que está esa R difícil de tratar, hay dos mecanismos: los que están verdaderamente inflamados y los que tienen, por ejemplo, una actividad exagerada por DAS28 en pacientes que pueden tener fibromialgia o un dolor neuropático o inmunomediado que exagera ese DAS, y uno tiene el riesgo de sobretratar a estos pacientes. Entonces el enfoque de estos pacientes es diferente. A pesar de que todos los trial hoy con biológicos y sobre todo con pequeñas moléculas que han influenciado tanto estos PRO, que meten a la fatiga en todos los PRO, bueno, el enfoque es diferente. Entonces estos pacientes, por eso te quería preguntar si en este estudio, cómo era el nivel de actividad y si tenían fibromialgia asociada, ¿no? sí, en realidad, Javi, el estudio de ellos con fibromialgia lo nombran en la discusión y la verdad es que no lo he visto, pero lo que sí he leído un poquitito más es más o menos el mismo porcentaje, ¿no? Nombran entre alrededor del 40% entre todo, digamos, entre el dolor, la fatiga, la fibromialgia en general. De paso, que has nombrado el tema de la calprotectina, yo la verdad es que en realidad me llama la atención el tema de la fatiga, no sé si les pasa a ustedes, con el tema de los shakinibs, sobre todo upadacitinib, que los pacientes cuando inician el tratamiento, cuando los vuelvo a controlar después del inicio de tratamiento, es impresionante lo que marcan, cómo mejoran la fatiga. Así es como que dice que les ponen, no sé, los conectan, los enchufan y están súper cargados de energía. Y me ha pasado también que con 2 pacientes puntualmente que han hecho sangrado, que han hecho hematoquesia, entonces han consultado solos a un gastroenterólogo y el gastroenterólogo por supuesto les mide calprotectina fecal, en materia fecal, y que les viene alta. Entonces yo ahí lo que pienso, que se lo he planteado a la bioquímica con la que trabajo, es si, bueno, no sé, porque en teoría, o sea, si tanto va a tener artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, tanta cosa junta, si esta calprotectina no se asocia a la artritis reumatoidea, digamos, y no sé si es porque han tenido sangrado, también coincide, no sé, la verdad Sí, que es una duda que, ajá, a ver. Cualquier inflamación intestinal te puede aumentar la calprotectina, una infección, cualquier trastorno de la mucosa te lo puede aumentar. Entonces, obviamente que los niveles en enfermedad inflamatoria intestinal son muchísimo más altos, pero el uso de AINES, infecciones, hay como un montón de confundidores. Por eso incluso en enfermedad inflamatoria intestinal, se pide, por ejemplo, no sé, en pacientes que están en remisión, para no pedirle otro estudio endoscópico, pero no es tampoco un marcador tan fabuloso, digamos, para el nuestro. Y hay trabajos, por ejemplo, de SPA, sin enfermedad inflamatoria intestinal, que también los que tienen entesitis, los que tienen artritis, también tienen calprotectina alta, como que, no sé, hay como muchos, por eso me llamó la atención lo de la calprotectina. Sí, yo creo que Claro, a es mí también. muy inespecífico. Creo que los gastroenterólogos en mi hospital lo usan en el paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal establecida, y como dijo Vicky, a veces para no pedir tan seguido una endoscopía les sirve cuando son valores muy elevados. Pero creo que acá lo que hay que resaltar de este trabajo es la utilidad, por ejemplo, si uno tiene reactantes normales y el paciente tiene alta actividad exagerada por un PRO, la ecografía es un biomarcador, creo que es lo que nosotros un poco estamos sesgados, pero en la práctica nos sirve, porque si vos objetivamente en la ecografía con un método tan sensible no pesquisás inflamación, no vas a sobretratar al paciente con DIMAR o biológicos o escalar el tratamiento de biológicos o pequeñas moléculas. Creo que ahí la utilidad de la ecografía. Pero sí, sin Exacto. duda creo que la Sí. calprotectina todavía está en pañales, esférica. Sí está establecida más para los gastroenterólogos, la fecal en la enfermedad establecida. En este estudio que comentaste, más del 20% de los pacientes suspendieron, o sea, no llegaron, tuvieron una tasa de dropout de más del 23%. Sí. ¿Hacen algún comentario acerca de esto?
Dicen que la mayoría de los motivos era la falta de eficacia o la falta de tolerancia al biológico, pero mucho, muy alto, Muy sí, alto, sí, normalmente. sí, Como decía Javi, en todos los estudios pivotales de estos, la lista de biológicos que mostraste, se utilizó como variable secundaria, como evaluación secundaria, el FACIT, fatiga. Entonces y recordar, Sí. Javi, que el que dio altamente, digamos, sugestivo de mejoría o relacionado con la medicación fue el tocilizumab, ¿no es cierto? Sí, El claro. tocilizumab estaba muy relacionado a fatiga, a mejora de la fatiga, incluso fue uno de los caballitos de batalla para promocionarlo, ¿no? Que mejoraba mucho la fatiga. Y acuerdo también altamente con Javi. ¿Recuerda cuando nosotros hicimos la traducción o la adaptación transcultural de el T2T para los pacientes, de información para los pacientes? Había dos términos que no comprendían. Uno era remisión y el otro era fatiga, los pacientes. Está en línea, obviamente, en todo el mundo pasa lo mismo, está en línea con esto. Las personas en este estudio que tenían estudios más avanzados, digamos, tenían una fatiga más baja que aquellos que tenían estudios menos avanzados. Es una variable muy Sí, subjetiva. yo creo que la realidad es que sí. Sí, yo creo que en realidad la fatiga obviamente existe y se le da mucho más relevancia a la respuesta a los biológicos de pequeñas moléculas en edades tempranas, cuando debuta la enfermedad y están incendiados y realmente mejoran todo y a la par mejora la fatiga. Ya cuando la enfermedad está muy establecida, se confunde mucho, el paciente muchas veces tiene fibromialgia asociada y a veces no, a veces vos lo ves en remisión, no le encontrás articulaciones inflamadas o tiene mucho daño estructural y puede doler por el daño estructural, estás como perdido. Nosotros ahí usamos mucho la ecografía, y yo personalmente cuando la ecografía es normal, no le escalo el tratamiento porque trato de mejorarle por otra vía, no sé si el dolor que acompaña la fatiga, pero creo que ese es un poco el concepto. tal cual. Sí. De hecho, y por último, digamos, incluso este año se revisó el concepto de remisión booleana de 3 variables, sacando la escala visual análoga, ¿no? Daba igual. Es decir, el parámetro subjetivo se podía obviar. Claro, que se repiten las mismas medidas subjetivas y por eso siempre te da sobrevalorado, ¿no? Entonces, tal cual. Claro. Tal cual. Bueno, muy bien, muy lindo. La verdad que linda discusión también. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, pregunta? Bueno, genial. Chicos, la verdad que fue un Ateneo lindo, 1h10, muy provechoso, como decía, así que a las 3 disertantes o que comentaron los artículos, muchas gracias. Y Javi también, muchas gracias por tus aportes, muy valiosos como siempre, y gracias a todos por participar. Los esperamos después del Congreso, el 13 de diciembre vamos a tener el último Ateneo del año. Va a haber lo un esperamos en el Congreso, lo esperamos en el Congreso. Sí, obviamente, Sí, sí, primero después el del Congreso, por eso digo, después del Congreso, el 13, y ahí pegadito está el último Ateneo del año. Y justo, Lucía, se despertó tu niña, que decía, hablo primero para que no se despierte, está durmiendo, así que justo. Sí, tal cual, ya se despertó. Acá está. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias a Bueno, todos. chicos, gracias. Nos Nos vemos vemos. pronto. Chao, chao. Gracias. Chao. Nos vemos prontito. Besos.